Arrancamos motores. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo canal de historia y ferromodelismo en H0, Mark Train. Bien, pues vamos a comenzar este canal con este primer vídeo hablando sobre el tren o los trenes de Gómez Adams, de la famosa serie y película La familia Adams. En este caso vamos a hablar sobre parte de la serie de 1964 y la película de 1991, ¿vale? Donde aparece precisamente Gómez Adams jugando con sus trenes en su maqueta ferroviaria. Para ello vamos a dar comienzo al vídeo de la película de 1991 donde aparece él jugando con sus locomotoras en su maqueta. That's absurd! That finger trap was a party favor at his 10th birthday! Oh no. Father's playing with his trains. He wore that finger trap for 2 years! Mother had to teach him to eat with his feet! And the combination! And the backward! And my cigar! And he slept so well! He's using the diesel. The covered bridge. Dead man's curve. Spirits above me, give me a sign. Shall I be joyous or shall I be damned? Bueno, es muy interesante la maqueta precisamente porque está imitando el paisaje de alrededor de la casa de la familia Adams. Y de hecho vamos a ver en esta maqueta cómo reproduce incluso hasta el cementerio que está enfrente de la casa, el pantano, las minas, todas las zonas lúgubres y que le gusta tanto a la familia Adams, pues está reproducido en esta maqueta, o parte de este paisaje está reproducido en la maqueta. Una de las cosas importantes que hay que comentar es precisamente la marca, la empresa que llevaba esta maqueta, que nada más y nada menos es Lionel, que es una marca norteamericana que ya comenzó su andadura a finales del siglo XIX, principios del XX, desde 1900 empezó a competir con otra marca conocidísima como es Marklin. Precisamente el apogeo de esta marca de Lionel fue de 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1969, ¿vale? Con sus altibajos, pero este momento de los años 60, sobre todo 50-60, va a ser su momento más álgido de toda su historia. Precisamente por ese momento aparece en series como La familia Adams y luego de forma nostálgica aparecerá la misma empresa, la misma marca y escala en la película de 1991 de La familia Adams. Entonces, cuando se estrenó, digamos, la película, se publicó entre noviembre y diciembre de ese mismo año, de 1991, en CTC, se publicó un artículo ilustrado además
de la maqueta, analizando la maqueta de Gómez Adams de la película de 1991. Y que se puede adquirir también esta revista de segunda mano y que hemos podido leer alguna parte de este artículo. Precisamente algunos de los elementos curiosos de los que podemos extraer del artículo, aparte de algunas imágenes que también aparecen, es que el equipo de efectos especiales quería escenificar varios choques espectaculares, ¿no? Con las explosiones e incendios necesarios. Recordemos que en la serie, tanto en la primera como en la segunda temporada, aparecen explosiones o choques de trenes y un derrumbe de un puente, ¿no? en la serie. Mientras que en la propia película del 91 aparece solo un choque entre dos locomotoras. Es verdad que en la serie, al ser mucho más largo, hay mucho más metraje, más escenas de Gómez Adams jugando con su maqueta, incluso compartiéndolo con otras personas, no solo fuera y dentro de la familia Adams. Y en la propia película, Gómez Adams va a jugar con sus locomotoras, con su maqueta, cuando está enfadado, no cuando está alegre, que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Pero Gómez Adams lo que hace es jugar con su maqueta cuando está enfadado, por lo menos así nos lo da a entender en la película. Bien, pues resulta que Lionel, como hacía unas locomotoras muy resistentes, resulta que este equipo de rodaje no podía destrozar estas locomotoras. Entonces lo que hicieron precisamente es utilizar madera de balsa, láminas de plomo blando para poder destrozarlos con mayor eficacia. De hecho, si nos fijamos en la serie de la familia Adams, nos vamos a dar cuenta como solo hay una escena de explosión, ¿vale? Porque de hecho tenían almacenados otras locomotoras pensando que iban a destrozarlas, compraron una gran cantidad de locomotoras para repetir la misma escena, pero resulta que con una escena les valió porque ninguna locomotora se destrozaba, ¿vale? En la serie. Es verdad que en la película evitaron comprar, lógicamente, una gran cantidad de locomotoras y lo que hicieron es sustituir parte de esas locomotoras, el morro al menos, y utilizarlo con plástico, con madera, con plomo blando. Porque, si sabéis, el plomo con un poco de calor o incluso con un golpe seco se deforma. Entonces querían representar precisamente ese choque. ¿Cuál es el problema? Que en la propia película no aparece la deformación de las locomotoras, pero querían hacer ese efecto, ¿vale? Y no querían, digamos, invertir en tantas locomotoras en la película como sí hicieron para la serie. Claro, en la primera y la segunda temporada de la serie de la familia Adams, lo que hicieron es utilizar la misma escena de choque de trenes y del derrumbe del puente con la dinamita que aparece y vais a ver que es la misma escena cada vez que las dos locomotoras se estallan entre sí, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que estas locomotoras lo que hacían era, en la película, era rodar de forma libre en el sentido de que no estaban conectadas a la corriente eléctrica por el transformador, ¿no? El ZW de Gómez no estaba conectado a la vía y los trenes utilizados para las secuencias de choques eran arrastrados por cables tirados por poleas de alambre o mancuernas para darle peso y darle velocidad, ¿vale? Para poder incluso hacer el choque mucho más violento, más grave y en ese sentido pues hacerlo más espectacular, ¿no? Más cinematográfico. Bien, Lionel tiene esa andadura a partir de 1900. En la actualidad sigue existiendo como una empresa norteamericana de gran éxito, pero ya comprado por otras empresas, ¿vale? Ya Lionel fue desapareciendo, sobre todo a partir de los años 70, 80, se declaró en quiebra incluso, y bueno, pues fue fagocitado por otro tipo de empresas que hicieron, bueno, remontar un poco la leyenda de Lionel. El artículo este que os comento
lo podéis leer en esta revista que os muestro en la diapositiva. Bien, precisamente nos encontramos con tres estilos, tres diseños de la maqueta de la familia Addams, ¿no? ¿Y esto por qué? Bien, pues porque en la primera temporada de la serie, como veis ahí, de 1964 al 65, utilizaron una maqueta todo en escala O, o 0, que es de 1,48, y precisamente utilizaron una Super 0, ¿no? Y la primera temporada utilizó una maqueta que ya aparecía en un episodio de 1960 que aparece de la familia Addams, que en un pequeño sketch o pequeño programa de La Dimensión Desconocida titulado La Noche de los Mansos. Y ahí aparece esta maqueta que luego fue incorporada a la primera temporada de la serie. Esa maqueta es la maqueta estándar que Lionel vendía, publicitaba, iba a las ferias de modelismo ferroviario y ahí las mostraba. Entonces era una línea, una escala, una maqueta que era muy conocida entre los aficionados norteamericanos. Y permite a su vez tener tres trenes funcionando a la vez, porque veis que tiene tres circuitos cerrados, aunque comunicados entre sí, pero permite tener tres locomotoras, tres locomotoras funcionando a la vez, ¿no? Lo cual eso es algo que se ve incluso en la propia serie, que vemos que hay funcionamiento de tres locomotoras a la vez en la misma maqueta. ¿Qué ocurrió? Que de forma posterior al año siguiente o los dos años, esa misma maqueta evolucionó, se modificó, incluso incorporando una especie de 8 interno, una especie de scalestri interior, y que parece ser que daba más dinamismo, más inclusión a lo que es incluso con el paisaje, ¿no? Entonces la maqueta cambió. Aún así, las escenas de choques de trenes van a ser las de la primera temporada, ¿vale? Entonces vais a ver como una pequeña modificación en cuanto al circuito interior, pero no a la escena del choque, que va a seguir siendo en el mismo puente, ¿de acuerdo? Y ya en lo que es la película de 1991, ahí ya cambia de forma radical lo que es el estilo, el circuito, el diseño de la propia maqueta, ¿no? Que sería de unos 6,45 de largo por 2,44 de ancho. Mientras que las otras aproximadamente tendrían como unos 2 y pico de ancho por 3,4 de largo, ¿vale? En cualquiera de las dos. Pero la de la película, fijaos que está recreando aquí el cementerio que está enfrente de la casa, ¿no? Recrea la casa, recrea parte de la mina. Esto sería el lago, que en realidad es un lugar hueco donde él se incorporaría, Gómez Adams se incorpora para manejar los mandos, ¿no? Igual que aquí lo tendríamos en el exterior, en las maquetas de la serie, en la película los mandos están en el interior de la propia maqueta. Y aunque lo normal sería quizás aquí, ¿no? En este exterior. Y sería escenificado, ¿no? Pues aquí vemos cómo aparece ese puente cubierto que nos dice también parte de la familia, que nos van describiendo en la película, el lago con el monstruo del lago Ness, bueno, elementos que van apareciendo precisamente a lo largo de la película o que nos describen o lo que sea, pero recreados en la propia maqueta, ¿vale? Veis que hay una modificación entre las tres maquetas precisamente aunque todas ellas son en escala 1,48, ¿vale? Y claro, para hablar de esta escala tenemos que ir precisamente a las vías, ¿no? Las vías de Lionel son muy interesantes, son de sistema de 3 carriles para funcionar de corriente alterna,
y se maneja a través de un transformador y un control de velocidad, que luego vamos a verlo. La corriente alterna se distribuye a través de los dos carriles laterales y un tercer riel central, y es el control el que regula la potencia y por lo tanto la velocidad del tren. Para invertir el sentido de la marcha, el control envía un pulso de sobretensión a la locomotora activando un mecanismo interno de inversión, ¿no? Lo que pasa es que aquí utilizaron pues una Super 0 Gauge, que es como una escala 0 de un poquito más grande, ¿no? De unos milímetros más grandes, como veis ahí, ¿no? Es un cuarto de pulgada, 6,35 milímetros, a un pie, bueno, calibre del modelo 32, la locomotora, los vagones eran de calibre de 32 milímetros, la curvatura son de 13,5 pulgadas de curvatura. Bueno, son curvas muy amplias, lo cual requiere un gran espacio, por otro lado, ¿no? Aparte de ya per se la propia escala, que es mayor que una H0, por ejemplo, en este caso requiere más espacio, sobre todo también, no solo por la escala, sino por la curvatura de sus curvas, valga la redundancia, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis algo que también es muy interesante, porque el carril o las vías de tres carriles también Marklin lo va a utilizar, ¿no? Como es paralelo a Lionel, es algo que ambas empresas van a utilizar, no solo ellas, pero también es algo que está en ese momento utilizándose, ¿vale? Las locomotoras que aparecen en el vídeo de la película de 1991 he intentado localizarlas. Una es la de vapor, es la Lionel 18609 de la Northern Pacific 264, y con un tender de Nueva York Central 18606, ¿no? Aunque luego parece ser que cambia a otro tipo de tender con la escena del accidente, porque vemos que en la propia película incluso cambian los vagones. Hay unos vagones marrones que no he podido localizar adecuadamente y no lo he puesto, pero sí he puesto los otros, y luego cambia a otros verdes. Entonces es algo como escenas superpuestas en la propia película. Entonces es muy raro de ver, ¿no? Y ahí, bueno, ahí veis la escena donde justo van a casi chocar, pues un montaje en este sentido. Y la otra locomotora, digamos, la diésel, porque utiliza una vapor contra una de diésel, y en este caso es la diésel 8807 de Lehigh Valley y RS3. Entonces, ahí, bueno, la veis en maqueta, como podría ser, y la locomotora real que está ahora en el Museo de Rochester and Genesee Valley Railroad Museum. Entonces, para que veáis un poquito cómo sería la locomotora real y la locomotora en maqueta, ¿no? De Lionel. Que también es muy interesante, ¿no? Como ver que son locomotoras como lucha, ¿no? El contraste entre una locomotora diésel contra una de vapor. Es un conflicto, ¿no? También podríamos verlo como una metáfora de quién es la que ganaría, ¿no? La diésel o la de vapor. La diésel sin vagones en la maqueta, o la de vapor con vagones clásica, con pasajeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una lucha también incluso tecnológica para ver cuál de las dos sistemas podrían avanzar, ¿no? Podrían imponerse sobre la otra. Pero bueno, es una metáfora, una lucha que quizás no es la pensada en la maqueta, pero se me ha venido ahora mismo en la cabeza. También es muy interesante el tema de los vagones de pasajeros, ¿no? En el caso de la locomotora de vapor hay un momento en el que son vagones marrones, o parece que son vagones marrones, o son estos mismos modificados, pintados, pero es verdad que luego aparecen este tipo de vagones de 15108 que de vista dome, que aparece solo en la película, que aparece uno en la película, ¿vale? Son 3 vagones los que tiene, pero uno de ellos es de tipo vista dome. Y de hecho,
este es el vagón real, el que tenéis aquí, lo que aquí tenéis en la propia Lionel que lo digamos comercializó, lo fabricó y demás, para que veáis que existió en realidad y en la maqueta. Y aquí tenéis un pequeño GIF, un pequeño vídeo donde aparece una persona que se llama Barry Sommerfeld, que es el director de La familia Adams de 1991. Y hace un cameo precisamente siendo un pasajero de una de las de los vagones de Gómez Adams, ¿no? Para que veáis un poco como curiosidad de la propia película. Y el transformador es también muy interesante, es un gran transformador, es muy grande y es un tipo Lionel 637921ZWL. Y es muy interesante porque es un transformador enorme, es grande, con dos palancas de acción, tanto accionar la marcha adelante como la marcha hacia atrás, y el control de velocidades también, ¿vale? Donde también van controlando la propia velocidad, ¿no? Con esas palanquitas también. Entonces, en ese sentido, también existe una serie de interruptores, ¿no? Que es el número 364C y el número 90 también de Lionel, y que van modificando tanto el arranque de las locomotoras como los semáforos, como el cambio de aguja de las vías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis una recreación precisamente de otra persona que recreó todo el panel de mando y junto con las vías y la parte de la maqueta que él mismo ha realizado. Una de las curiosidades es que en la serie, por ejemplo, las vías, que es esta, por ejemplo, es de la serie, esta es de la película, en la serie las vías que generalmente no tienen balastro, aquí aparecen con una pequeña plataforma incluso, ¿vale? En la película aparecen las vías desnudas, no hay, y con un tono grisáceo, lúgubre que le gusta mucho a la familia Adams. Ahí veis, bueno, un pequeño gif de Gómez jugando con su maqueta. Y bueno, pues ya para prácticamente terminar, aquí vemos algunas escenas, ¿no? De la propia serie, sobre todo de la primera temporada. Evidentemente, los edificios, todo esto, pues no lo hemos analizado, pero es verdad que aparecen algunos edificios como unas cocheras, como un aparcamiento, algunos edificios también de algún edificio de viviendas, de industria, de mercancías. Aparece la bandera norteamericana también, ¿no? Como una forma también de propaganda del momento. Porque recordemos que también las películas o las series se hacen en un momento determinado, ¿de acuerdo? Que también influyen en el comportamiento y en la ideología de la sociedad, en un momento en el que han terminado con una guerra, que es la Segunda Guerra Mundial, y están comenzando con otra guerra, que es la Guerra Fría, y luego posteriormente la Guerra de Vietnam. Entonces, hay que tener en cuenta que el patriotismo norteamericano también aparece de forma, digamos, incisiva o de forma inclusiva, de forma directa o indirecta, también en series y películas, ¿vale? Y en este caso, en la serie de la familia Adams, ahí aparecía cosa diferente a lo que aparece en la película de 1991, que no aparece esa propaganda norteamericana porque no hay conflictos en 1991, aparentemente, o la necesidad de volcarse en un patriotismo norteamericano para afianzar la identidad y el nacionalismo norteamericano. Entonces, eso es también muy interesante de verlo en esta y en otras películas.
pero para que veáis algunas escenas, veis que por ejemplo aquí los vagones son diferentes, ya son de mercancías, incluso aquí tendríamos vagones también de la Northern Pacific, pero los plateados, también, que también son muy interesantes. Pero bueno, esto en realidad daría para mucho más comentario, ¿no? En este puente es donde se produce el choque o la explosión, y aquí es el sitio donde la escena típica de esta serie aparece repetida en numerosas ocasiones, ¿no? Cuando está con Morticia, su mujer, cuando está con Pugsley, su hijo, cuando está con Fétido Adams, también su hermano, la misma escena de choque o de explosión del puente es justamente aquí, ¿vale? Y es la misma siempre en la serie. Así que eso es lo que y es muy interesante cómo, bueno, os pongo aquí un pequeño vídeo, cómo a través de las películas, mira, veis, esa misma escena es la que se va a repetir siempre de forma continuada en toda la serie, cada vez que hace una explosión. Veis que no hay deformidad de, de las locomotoras ni de nada. Bueno, pues es la resistencia de Lionel, lo cual también es otro elemento de propaganda que hace Lionel, porque hacen locomotoras resistentes que no se van a romper. Llena de detalles, eso sí, pero que no se van a romper, lo cual también es una propaganda de doble sentido, ¿vale? Y para que veáis que es muy interesante también analizar las películas a través de algunos de los juguetes, en este caso de los trenes, y cómo los trenes también se pueden incluir en las películas, en las series, y se pueden explicar de esta manera para que todo el mundo también entienda qué es lo que está viendo, ¿no? Más allá de la propia escena, sino que también los juguetes, también en este caso el modelismo ferroviario en diferentes escalas, también nos permite analizar cositas interesantes y dentro de la propia película o dentro de la serie, y analizar un poco lo que tenemos ahí presente, ¿vale? Entonces, con esto finalizamos haciendo también un pequeño homenaje a Raúl Juliá, que jugaba también con sus ferrocarriles en la película, y vemos incluso en esta escena, igual que hemos visto antes, que los cables no están conectados a la vía, solo hay un amago de cable conectado a la red eléctrica, pero no hay conectados a las vías, no sale ningún cable de aquí, ¿vale? Entonces eso también es interesante de analizar, porque era la forma de montaje de las escenas, y esos pequeños detallitos son los que también son interesantes de ver, ¿no? Como curiosidad, más que crítica, es más curiosidad, porque evidentemente no vamos a hacer que esto esté conectado y jueguen realmente. Así que esperamos que os haya gustado el vídeo. Cualquier comentario, sugerencia, duda, cuestión, estamos a disposición para lo que necesitéis. Así que desde Mark Train, Historia y Ferromodelismo en H0, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima estación.